Porque queremos conversar con la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, acerca de un informe que nos indica de forma preliminar que hay 215.000 chilenos que viven en costas que están expuestas al cambio que van a sufrir los océanos por el cambio climático. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica. Es una cifra preocupante, ¿o no? A pesar de que son conclusiones preliminares de este estudio que entiendo ustedes mismos encargaron a 4 universidades. Así es. Uno de los principales países afectados por el cambio climático es Chile. Y el cambio climático es una realidad hoy, no es algo que nos va a pasar solamente en 100 años más. Y por lo tanto, el presidente Piñera nos ha pedido hacernos cargo justamente, no solamente de la mitigación del cambio climático, donde Chile es un actor muy pequeño, produce menos del 0,25% de los gases que producen el cambio climático. Sin embargo, tiene 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad y está tremendamente expuesto. Por lo tanto, tomar las medidas que nos permitan adaptarnos al cambio climático es prioritario. Por eso, el Ministerio de Medio Ambiente estamos realizando un mapa completo de Chile para estimar, ¿verdad? Y conocer en base a la ciencia cuál es la vulnerabilidad de los distintos sectores y poder tomar medidas para adaptarnos en todas nuestras políticas públicas. Hoy hemos dado a conocer este informe preliminar, que es el primer informe sobre un estudio en nuestras costas, que son justamente una de las más vulnerables al cambio climático, como tú bien señalabas, por el incremento del nivel del mar. Y se estimó que hay 5, ¿verdad?, caletas prioritarias, zonas prioritarias de nuestro país, que ya que están a menos de 10 metros sobre el nivel del mar, son las más expuestas al cambio climático. ¿Cuáles son, ministra? ¿Cuáles son esos lugares más Valparaíso. expuestos? Son Valparaíso, Talcahuano, Coronel, Arauco y Puerto Saavedra. Esto en base a 6 variables, que son, primero, la cantidad de población que está justamente a menos de 10 metros del nivel del mar, la cantidad de biodiversidad endémica y natural que está bajo esos 10 metros que necesitamos proteger, infraestructura y actividad económica que quedaría afectada justamente por ese nivel del mar más alto. Y por lo tanto, todas nuestras políticas públicas tienen que contemplar estas medidas de adaptación de manera de proteger a estas zonas adecuadamente. Es decir, ministra, que todo aquello que quede bajo esa cota 10, o sea, los 10 metros, está expuesto a que llegue el mar y lo inunde o las marejadas afecten ese sector. No, son las zonas que tienen mayor exposición a los efectos del cambio climático. Vemos justamente que hay un oleaje mayor que por lo tanto puede afectar a las caletas, a las marejadas, el nivel de las olas, en base a las predicciones y a las proyecciones de los niveles de temperatura, de los niveles de viento, etcétera, y en base a la estimación de las 6 variables que te comentaba, son zonas que tienen mayor vulnerabilidad y por lo tanto deben ser mayormente consideradas en todas las políticas públicas para generar las medidas de adaptación en esa zona. Bueno, por ejemplo, ¿pero qué se puede hacer con un puerto? Un puerto tiene que estar al nivel del mar porque si no, no puede funcionar. Por ejemplo, sí, Valparaíso va a sufrir mucho el embate del cambio climático. ¿Cuáles son las consecuencias más concretas? Bueno, lo que tenemos que hacer es nuevamente considerar en todas las políticas públicas las medidas de adaptación. ¿Qué medidas de adaptación hay? Por ejemplo, desde todo lo que es infraestructura, cómo se van a cerrar y cómo se van a proteger los puertos, las caletas, cómo las caletas tienen que estar orientadas para que el efecto de estas mayores marejadas no tenga un impacto en la seguridad y en la destrucción de las caletas y de la pesca que ahí se lleva a cabo. Tenemos, por ejemplo, que ver cómo en el ordenamiento territorial de esta zona, justamente, el ejemplo, si alguien quiere poner un, no sé, restaurante en esa costa, bueno, que considerando que esas son zonas más expuestas a la marejada, cuáles son los sistemas de construcción que se deben tener en esa zona, las recogidas y para, ¿verdad?, justamente estas mayores olas, cuáles son los bordes que tenemos que tener, cómo tienen que estar construidos para hacer frente a esta situación. Esto implica que cualquier política pública que se desarrolle en nuestro país tiene que tener considerado el cambio climático y cómo va a afectar las distintas zonas. Y estos estudios tienen que estar hechas las proyecciones justamente en base a las tipo de ordenamiento territorial, cuáles son las normativas que tenemos que tener para que tengamos, podemos adaptarnos a este cambio climático de la mejor forma. Pero ministra, este problema de la construcción en el borde costero de nuestro país, incluso es anterior a cualquier cambio climático, y la gente no hace caso, se sigue poniendo al borde del mar, se siguen haciendo restaurantes al borde del mar.
como que al parecer, no sé si va a ser tan fácil que los chilenos hagamos caso a este tipo de nuevas regulaciones. Bueno, no es una tarea fácil, es una gran tarea, pero eso es tan importante que tengamos una ley marco de cambio climático, que en el proceso que nos estamos hoy día justamente construyendo, que nos permita tener las facultades para los distintos organismos del Estado y las responsabilidades para hacernos cargos de esta materia. Esto es algo fundamental para poder tener la posibilidad de no solamente quedar influido por la buena voluntad de las personas, claro, las herramientas, cómo nos adaptamos, sino que las herramientas reales que nos permitan obligar a las medidas de adaptación que requerimos para la seguridad de la población y el desarrollo de nuestro país. Claro, es que yo leía que hay datos como súper curiosos. Yo no tenía idea que las 10 compañías de bomberos de Valparaíso, las 10 compañías Por que existen en ejemplo, Valparaíso, están todas al la lado cota del 10. mar. O sea, sí, así es. Podrían ser las primeras damnificadas en vez de estar ayudando, digamos, a la población. Las primeras que quedarían efectivamente afectadas por una marejada profunda, etcétera. Entonces, por esto es tan importante lo que estamos haciendo y esta solicitud que nos ha hecho el presidente Piñera de hacer de la adaptación al cambio climático una labor fundamental. Y para eso, pasarnos la información científica. Estamos mapeando Chile, toda la vulnerabilidad de Chile ante el cambio climático y poder establecer en esta ley marco de cambio climático las responsabilidades y obligaciones y facultades que nos permitan establecer en todas las políticas públicas de nuestro país, contemplar la adaptación al cambio climático en cada territorio, que es algo que es muy importante, porque así como las medidas de mitigación son generales y centralizadas, las medidas de adaptación son tremendamente locales. Tiene influencia en la localidad exacta donde están ubicadas las personas y tenemos que en esos territorios tener las facultades para poder hacer que todo el país y toda la comunidad justamente se proteja y se adapte al cambio climático. Bueno, entiendo que esta es la primera parte del estudio, vienen otras fases. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, primero se determinaron estas zonas costeras, dentro de las zonas costeras, cuáles son las que son de mayor vulnerabilidad. Después tenemos que determinar a qué nivel específico de riesgo están sometidas, de manera que las políticas públicas consideren esas, digamos, consideraciones específicas. Y ahí tenemos lo que bien señalaba, que hay zonas de seguridad, por ejemplo, que todos los bomberos estén ubicados bajo la cota 10, tiene una implicancia de riesgo específico y eso lo tenemos que tener determinado a lo largo de todo el territorio nacional. Así que primero determinar cuáles son las más vulnerables, tenemos que determinar el nivel de riesgo específico en cada uno de los distintos ítems, de manera que se consideren todos ellos en las políticas públicas de adaptación al cambio climático, que es el gran desafío ambiental que tiene Chile. Muy bien, ministra, muchas gracias por conversar con nosotros en esta tarde.